¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? En este video quería desarrollar algunas ideas que tienen que ver básicamente con la prueba del trabajo informal o trabajo en negro, como se considera habitualmente, que en realidad técnicamente no está bien decir trabajo en negro, pero estamos hablando de trabajo informal. Vamos a hablar de cómo probar ese trabajo informal específicamente. Nosotros, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que para probar determinados hechos, en este caso el hecho que vamos a alegar tiene que ver directamente con una relación de dependencia existente supuestamente entre el trabajador y el empleador. Esa relación de dependencia es una llave que nos abre el paso para la aplicación de la ley de contrato de trabajo y para la aplicación y procedencia de la ley 24.013 que tiene que ver con el trabajo informal y las multas de la famosa ley 24.013, artículos 8, 9, 10 y artículo 15 también, y tiene un aspecto procedimental que también vamos a ir profundizando, el artículo 11, procedimental y administrativo. Pero la realidad es que cuando nosotros queremos probar una relación de trabajo en negro, vamos a tener en cuenta una serie de elementos, una serie de medios probatorios, es decir, medios mediante los cuales vamos a probar determinados extremos que estén alegados, en este caso en la demanda. Nosotros vamos a probar, y ese va a ser el hecho controvertido, vamos a probar la existencia de una relación de trabajo. Entonces, entre los medios probatorios que tenemos y que están habilitados por la ley procedimental, cada ley procedimental va a estar determinado por el lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires se va a aplicar la ley de procedimiento de la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal la ley de procedimiento de Capital Federal. Esas leyes que se conciben o se consideran adjetivas, o sea, leyes de procedimiento, van a ser fundamentales para determinar qué elementos probatorios vamos a disponer para probar determinados extremos. Entonces, cuando queremos probar una relación de trabajo en negro o informal, vamos a hablar de trabajo informal, hay diferentes elementos probatorios que vamos a tener en cuenta. Principalmente uno de los elementos probatorios principales tiene que ver con la prueba testimonial, también tenemos prueba documental, informativa, pericial, de absolución de posiciones, prueba electrónica, prueba informática, que en realidad se relaciona un poco, que vamos a ver también, se relaciona un poco con los documentos, ¿no? Documentos, en este caso, documentos electrónicos. Entonces, uno de los principales elementos probatorios a la hora de probar una relación de trabajo en negro, en principio es la prueba testimonial, que tiene que ver con la declaración de los testigos. Los testigos tienen que declarar, es decir, van a ser citados por el juzgado, por el tribunal laboral, mediante una cédula, el libramiento de una cédula previamente, y van a ser citados a declarar. Estos testigos son los que en realidad, mediante sus sentidos, sus diferentes sentidos, son 5 sentidos, obviamente iba a decir 6 sentidos, nada que ver, como la película, pero la realidad es que los testigos tienen que declarar sobre lo que percibieron, lo que vieron. Entonces ahí también juega un poco lo que sería también el principio de la primacía de la realidad. Bueno, esto es una cuestión de pauta interpretativa, ¿no? Pero la realidad es que los testigos van a declarar de acuerdo a lo que vieron, lo que pudieron percibir con sus sentidos. Entonces, en este caso también hay que tener en cuenta que hay ciertos testigos que son de oídas, son testigos que en realidad por un rumor determinado escucharon que determinado trabajador trabajaba en relación de dependencia. Son testigos indirectos, pero lo que nos interesa a nosotros son los testigos directos, y básicamente uno de los testigos más fuertes en este caso es el testigo, compañero de trabajo, ex compañero de trabajo, porque en general los testigos que son compañeros de trabajo y todavía tienen una relación de trabajo latente con el empleador demandado, generalmente no salen como testigos. Es importante resaltar también que los testigos tienen que ser eficaces en el sentido de que en realidad el testigo no tiene que tener un interés directamente en el resultado del pleito, y a su vez no tienen que ser familiares, porque esto de alguna forma forma parte de las generales de la ley, ¿no? Que está en la ley procedimental. Ahora bien, si declara un testigo que es familiar o algún testigo que tiene cierto interés en relación a el resultado del pleito, entonces en ese caso la valoración judicial que se va a utilizar o que va a desarrollar el juez va a otorgarle un menor valor a lo que es la prueba testimonial o la declaración testimonial que emitió ese testigo en virtud de lo que fue percibiendo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, porque después el juez lo que tiene que hacer es valorar esa declaración testimonial en base a la sana crítica. La sana crítica en realidad
es una forma de valorar los elementos probatorios en conjunto, considerándolos como una unidad, pero es un elemento que vamos a ver como una forma de valorar la prueba en la ley 18.345, que es la ley de procedimiento en la capital federal. Ahora bien, en provincia de Buenos Aires tenemos otros sistemas de valoración de la prueba. Este sistema se denomina en provincia de Buenos Aires la libre convicción, es decir, que el juez forma sus propias convicciones de acuerdo a lo percibido mediante sus sentidos, de acuerdo a los elementos probatorios ofrecidos y producidos. Este es un medio de prueba clásico para probar una relación de trabajo en negro, es decir, la prueba testimonial. Otro elemento probatorio que generalmente se puede llegar a utilizar para probar un trabajo informal tiene que ver con la prueba electrónica. En primer lugar, lo que siempre digo con respecto a la prueba electrónica es que en realidad la prueba electrónica puede ser concebida no como una plena prueba, como una especie de indicio, es decir, interpretada como una plena prueba por parte del juez, sino que puede ser interpretada como un mero indicio. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que sería básicamente la prueba electrónica, porque una de las características propias de la prueba electrónica tiene que ver con esto de la volatilidad. Es decir, que los documentos electrónicos que nosotros ofrezcamos como prueba en un procedimiento para de esa manera probar la relación de dependencia puede ser altamente modificable, es decir, un elemento probatorio que puede ser modificado de manera con mucha más facilidad. Por lo tanto, los jueces son un poco reacios con respecto a la recepción de la prueba electrónica y tenemos que tener en cuenta esto. Prueba electrónica, después, con respecto a posiciones doctrinarias, jurisprudenciales o diferentes posturas, en realidad la prueba electrónica está constituida por documentos electrónicos, no por capturas de pantalla, porque la captura de pantalla puede ser comprendida, analizada o valorada judicialmente como una simple imagen. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer cuando ofrecemos prueba electrónica es, por ejemplo, exportar la conversación de WhatsApp a un archivo en formato PDF, y este documento electrónico tiene otros elementos subrepticios, otros elementos que no pueden visualizarse concretamente con los sentidos. Es decir, tienen metadatos, es decir, esos documentos electrónicos tienen ciertos datos que solamente van a poder ser visualizados por un perito informático. Entonces la frutilla del postre tiene que ver con acompañar documentos electrónicos que no pueden ser subidos a los sistemas informáticos en muchas ocasiones, sino que estos documentos electrónicos en realidad tienen que ser de alguna forma almacenados en un dispositivo externo y ofrecidos como prueba, y luego de eso hay que darle traslado a la parte contraria. Con dispositivos externos de almacenamiento me estoy refiriendo, por ejemplo, a un pendrive, me estoy refiriendo, por ejemplo, a un CD-ROM o un DVD, que no tienen que ser no regrabables, y a su vez ahí se van a almacenar todos estos documentos electrónicos. También audios de WhatsApp pueden ser descargados, pero hay que tener en cuenta que ahí hay que sortear un perito informático especialista en este tipo de audios para identificar a las personas que emitieron esos audios. También otra prueba que puede llegar a reforzar lo que es la prueba electrónica tiene que ver con la prueba testimonial, la prueba documental, con la prueba de oficios librados a diferentes redes sociales o a compañías de telefonía celular. Pero tengamos presente que siempre lo que tiene que ver con los documentos electrónicos o la prueba informática es una prueba bastante volátil que puede ser interpretada de alguna forma como un principio de prueba, como un indicio probatorio. Y por otra parte, otro elemento probatorio puede ser si se trata, por ejemplo, hay diferentes medios, ¿no? O sea, de acuerdo a las circunstancias del caso. Entonces tenemos, por ejemplo, el personal auxiliar de casas particulares, de acuerdo a la ley 26.844, también otros elementos probatorios. Como por ejemplo, en ese caso, las entradas y salidas a un country, que eso también se obtiene mediante el libramiento de un oficio, que hay muchos country que los contestan y otros que no, pero la realidad es que ahí uno puede llegar a ver las entradas y las salidas de la persona que trabajaba, entradas y salidas de la persona que trabajaba en ese country, por ejemplo. Otro elemento probatorio que puede ser utilizado es el tema de las transferencias bancarias que se fueron utilizando asiduamente a lo largo de estos años. Las transferencias bancarias pueden ser ofrecidas como prueba, es decir, que mensualmente el supuesto empleador transfería determinada cantidad o suma de plata al trabajador y de esa manera mensualmente se iba pagando una especie, obviamente un salario, de alguna forma, y obviamente que no iba a recibir un recibo de haberes el trabajador porque es un trabajo informal. Otro elemento probatorio puede ser la utilización de la tarjeta SUBE, que para eso vamos a tener que librar un oficio al Ministerio de Transporte.
hay diferentes elementos probatorios que se pueden llegar a utilizar para probar estos extremos alegados. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos diferentes elementos probatorios que se encuentran tipificados en la ley de procedimiento que podemos llegar a utilizar, que son los tradicionales que había mencionado al principio del video, y después tenemos otros elementos probatorios que en realidad pueden llegar a ser utilizados, que no están consagrados directamente, en ese caso la prueba electrónica, por ejemplo, que no está consagrada en la ley de procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires o el Capital Federal. Pero la realidad es que en virtud del principio de amplitud probatoria, este elemento probatorio puede llegar a ser utilizado. Así que les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por ver el video y no duden en suscribirse a mi canal. Les mando un fuerte abrazo.